Si hay un criptido o monstruo cuya popularidad esté al nivel del Yeti o el monstruo del lago Ness, ese es sin dudas el Sasquatch o Bigfoot, toda una leyenda viviente. Cientos y cientos de avistamientos, así como evidencia, nos hacen pensar que estamos ante el gran homínido de América. Los nativos americanos tienen entre sus leyendas una que habla sobre una raza de gigantes que viven en los bosques, llamados Sasquatch, que significa hombre peludo. Cuando los colonizadores llegaron al oeste en el siglo XIX, los nativos les narraron historias de un misterioso hombre que vivía en las montañas y que raptaba mujeres. Al parecer, el sisimite tiene competencia. El primer reporte moderno data del año 1818, cuando un distinguido caballero vio una criatura peluda humanoide en los bosques cercanos a Ellisburg, estado de Nueva York. En 1830, hubieron reportes de una bestia peluda que merodeaba por los bosques de Washington, y ya que fueron esporádicos, puede que sean confusiones. Luego, en 1869, un carruaje fue atacado por una bestia peluda cerca de Gallipolis, Ohio. La criatura tiró a un hombre quien viajaba con su hija. Esta última le lanzó una piedra a la cabeza al animal, que terminó huyendo. 9 años antes, en 1850, se reportaron huellas de 33 centímetros luego de ver a un hombre salvaje en Arkansas. Un año después, en la población Greene County, Arkansas, cazadores fueron testigos de un monstruo humanoide persiguiendo un rebaño. Medía más de 2 metros de alto, con todo el cuerpo cubierto de pelo, y dejando unas huellas de 35 centímetros. Ahora escuchemos un extracto del Exeter Watchman del 22 de septiembre de 1818, siendo la primera vez que se menciona en un periódico. De acuerdo con las declaraciones de quienes le han visto, de casi 2 metros y 114 kilos de peso, suele caminar a 4 patas, cubierto de pelo, lanza unos gritos fantásticos y hace todo tipo de gestos. Sus manos y pies doblan en tamaño a los de un hombre y tiene un aspecto realmente horrible. Se aproxima a las cabañas de los colonos en la montaña, se lleva sus cerdos y ovejas y con una risa demoníaca desaparece en los densos bosques. Los más aguerridos salen a darle caza, pero siempre que llegan a verlo, este da un grito y un salto, y antes de que los cazadores hayan tenido tiempo de disparar, ha desaparecido. Como pudiste escuchar, esta descripción tiene todos los rasgos que hemos visto en esta saga de videos: gran tamaño, pies y manos grandes, robo de ganado y acercamiento a zonas rurales. En 1917, Albert M. Fletcher vio un Bigfoot al dirigirse a un baile por la noche. El testigo describió el animal como un mono gigante que caminaba en 2 patas. Cuando Fletcher lo divisó, gritó por el miedo, lo que hizo que el Bigfoot volteara y luego se internara en el bosque. Debido a la naturaleza de la experiencia, Fletcher guardó silencio por 40 años hasta que decidió hablar en 1959. Pero si hubo un caso muy especial, ese sería el de Albert Ostman, ocurrido en 1924 cerca de Toba Inlet, Columbia Británica, Canadá. Nuestro protagonista era un prospector y leñador que había ido de vacaciones a esa zona. Era un escéptico en este tema, hasta que una noche, mientras dormía en su bolsa, fue secuestrado por un Sasquatch. Cuando se percató de quién era su captor, no tuvo de otra que hacer, pues, nada. El Sasquatch se lo llevó a una meseta donde estaba la guarida y vio otros 4 criaturas. 2 adultos y 2 niños que lo mantuvieron cautivo por 6 días.
Los seres descritos fueron como parecidos a humanos con rasgos simiescos. Durante esa semana los observó. Su vida era primitiva. El alimento consistía en raíces y bayas de la región. La hembra lavaba y apilaba rocas, como Sana. ¿Y cómo logró escapar? Al macho le dio un poco de rapé, tabaco sin humo. Y a pesar de que iba armado, no les disparó porque eran inofensivos. Dijo que la familia no conocía el fuego. Albert no contó su historia debido al miedo al ridículo. Hasta 1957, como es de esperar, hay muchos detractores que incluyen a entusiastas del Sasquatch. Osman murió en 1957 y hasta en sus últimos momentos mencionaba que lo que le pasó fue real. Sin duda, una historia que rivaliza con la de Sana, tema que tratamos en videos anteriores. En 1955, William Roe observó a dos de estos seres, un macho y una hembra. Al principio, creyó que eran actores, pero al no observar equipo de filmación, se sintió honrado de ver a una leyenda, y aunque iba armado, no tuvo intención de disparar, pues fue conmovido por el semblante de estas criaturas. El hecho ocurrió en octubre a unos 150 kilómetros de Jasper, Alberta. Mi primera impresión fue la de un gran hombre de 180 centímetros de alto, 90 de ancho y con un peso de 130 kilos. De cabeza a los pies estaba cubierto con pelo café oscuro de puntas plateadas, dejando al descubierto las partes de la cara alrededor de la boca, la nariz y las orejas, que parecían las de un animal con ser humano. Ninguna parte de ese pelo, ni en la parte trasera de la cabeza era más largo de 3 centímetros. En 1958, el operador de una niveladora, Jerry Crew, halló huellas enormes cerca del campamento donde trabajaba en el condado Humboldt, norte de California. Crew hizo un molde de la huella y fue retratado con ella para el periódico local, foto que le dio la vuelta al país. Esto parece que incentivó a muchas personas a contar sus encuentros con Bigfoot, y fue así como salió a la luz una historia tan sorprendente como aterradora. En 1924, en el monte Santa Elena, había un grupo de leñadores. Al ir a su trabajo, divisaron a un hombre peludo entre los árboles. Uno de ellos, que iba armado, le disparó y el ser cayó presuntamente muerto. Ya en la noche, y estando descansando en su cabaña, fueron atacados por lo que ellos llamaron grandes gorilas que lanzaban piedras y golpeaban la cabaña. Atrincherados, se armaron y disparaban para ahuyentar lo que sea que estuviera afuera. Salieron los primeros rayos del sol y las criaturas se habían ido. Los leñadores bajaron de la montaña asustados, pero agradecidos de estar vivos. Y aunque en 1982 salió un tal Rain Mullens, que afirmó ser quien lanzaba las piedras a la cabaña como una broma, los leñadores siempre dijeron que eran grandes monos y siempre declararon lo mismo hasta el día de su muerte. Hoy, muchos creen que ya no hay nada en esos lares, gracias a la erupción del monte Santa Elena en 1980. Curiosamente, hay un cañón llamado Cañón del Simio. Un diario, el Oregon Journal, dio la siguiente noticia. 3 personas que iban en coche al este del Parque Natural de las Cascadas afirman que vieron una figura peluda de 3 metros de alto correr a la orilla del camino. La iluminaron los faros del carro, pero les dio mucho miedo como para regresar. Una mujer y su esposo, en Portland, vieron una figura amarillenta más grande que cualquier hombre. Mientras la observaban, desapareció con pasos pesados entre la maleza, en el río Louis, al sur del monte Santa Elena. Pero la locura se desató en octubre de 1967, gracias a Roger Patterson y Bob Gimlin, entusiastas de los monstruos que tras una expedición en los bosques de Eureka, California, regresaron con la prueba definitiva. Ahora relataré el encuentro de estos dos hombres con la leyenda. Eran las 3:30 de la tarde del 20 de octubre cuando vieron una especie de hombre animal de más de 2 metros de alto. Caminaba por el bosque a 100 metros de distancia. Por Dios, maldita sea.
y era hembra, dijo Patterson. Patterson y Gimlin iban preparados para grabar a Bigfoot. Patterson dijo que en el aire había un olor nauseabundo. Nuestros protagonistas iban en caballos que se pusieron nerviosos. El caballo de Patterson ya no quiso avanzar y tiró al jinete. Cuando se levantó, vio ante sí a la leyenda e inmediatamente empezó a filmar. Lo que se ve ahí no es humo, no es un oso, un árbol o roca de forma engañosa. Es algo que se mueve y que o es un animal no catalogado por la ciencia o un tipo con un disfraz. Ahora te pondré el video completo para que lo veas y te asombres. A diferencia de otros cazadores de monstruos, Patterson y Gimlin hicieron público su descubrimiento. Pensó que venderla a Hollywood sería una buena idea, pero nadie se interesó por dicha cinta. Sin embargo, la revista Argosy publicó la historia así como fotogramas de la película, lo que capturó la atención de varios expertos quienes no quisieron comprometerse, e incluso el experto en primates, John Napier, escéptico del Yeti, dijo: "No alcancé a distinguir el cierre del traje". Pero el programa Revelations de National Geographic, un programa nada imparcial para mi gusto, entrevistó a un tal Bob, quien dijo ser la persona bajo el disfraz del Sasquatch. Patterson quería un hombre grande que pudiera usar el traje. Me dijo que me pagaría $1000 y que solo sería 10 minutos, acepté. A la mañana siguiente nos levantamos temprano, prepararon café y ensillaron los caballos, pusieron el disfraz en uno de ellos. Recorrimos 1,5 kilómetros, llegamos al lugar y me puse el traje. Estaba nervioso porque había cazadores, sudaba y sentía mucho calor. Roger me dijo que fuera a un sitio, fui y esperé la señal. Una vez dada, comencé a caminar, volteé a donde él estaba y seguí caminando, esperando que alguien me disparara. Millones de personas han sido engañadas. Si me hubieran pagado, me habría callado. Dicho programa dio a entender que había resuelto el misterio y dio por hecho un fraude. Aunque no recrearon la filmación, si ya tenían al supuesto actor presente, realmente el programa deja mucho que desear. Y es que la forma de caminar molesta a muchos, pues la criatura da grandes zancadas. La película ha sido analizada por expertos como M.K. Davis. Realizó un estudio digital y descubrió muchas cosas, como la que Bigfoot parpadea, tiene una cicatriz en la frente, y Jeff Meldrum, profesor de anatomía, identificó algunos músculos como glúteos y omóplatos, así como la proporción de los brazos muy diferentes a la de una persona. Se dice incluso que la cinta se envió a los estudios Disney para saber su opinión, la cual fue, para ellos, real. Ahora escucharás un informe de prensa de 1982. El hecho ocurrió cerca de Ellington, Connecticut. David Buckley y John Fuller contaron a la policía que iban a vigilar las vacas de Valley Farms, en la ruta 83, poco antes de la medianoche del lunes, cuando se encontraron con la criatura. Casi nos da un infarto, nos encontramos a medio metro del ser, dijo Buckley esta mañana. Lo describieron como de 1,80 de alto, 136 kilos, músculos inmensos, pelo largo y marrón,
brazos que colgaban hasta la rodilla, ojos oscuros amenazantes y una buena dotación de dientes peligrosos. La nariz parecía más la de un hombre que de un mono. Nos acercamos por la espalda y le vimos sobre un recipiente de alimentos, sentado como una persona. Estaba observando las vacas y tenía las manos en el forrado ensilado, jugando o comiendo. La criatura se levantó, vio a los dos empleados y caminó lentamente hacia Fuller. El cuidador nocturno chilló y olvidó preguntar el nombre del visitante. Y el misterioso visitante se dirigió a Buckley con los brazos estirados. Nos dio la impresión que nos quería de cena. Buckley gritó, la criatura se dio la vuelta, corrió dando vuelta a las latas de alimentos y desapareció en ninguna parte. Estupefactos, corrieron para avisar a la policía. Nunca había visto a un ser humano con una constitución así, dijo Buckley a la policía. Ni siquiera a los que trabajaban los músculos. La policía estatal pensaron que los hombres estaban borrachos. Al principio no nos creían, dijo Buckley. Pero imagino que empezaron a creer y vinieron con nosotros a buscarlo. Mientras Buckley y Fuller revisaban la zona con un policía, otro salió de la carretera y entró en unos maizales. Pero no encontró nada. Al ser incapaz de dar una respuesta, la policía dijo que se trataba de un chiflado disfrazado. Pero sabiendo el gusto de los americanos de tener armas y disparar, luego preguntar, debe de ser chiflados muy valientes para exponer su vida así. Si regresamos con los indios, muchos tienen a demonios de los bosques, cuyas características son similares a los de Bigfoot. Por ejemplo, el Wendigo de los indios Algonquian, el Garra de Piedra, gigantes cubiertos de piedra de la tradición Cherokee, lo que nos indica que los indios estaban familiarizados con estos seres. Algunos documentos parecen confirmar eso, como los de 1770, hechos por sacerdotes españoles que afirmaban que en una zona del río Santana, California meridional, era el dominio del Towis o Taquis, gigante caníbal y peludo, el cual tenía un olor a podrido y deambulaba por las noches como Bigfoot. Una curandera llamada Flora Jones declaró en 1978 que la criatura vive en cuevas, mientras los indios Wintu creían que era una raza de gigantes con los que comercializaban tabacos. La misma curandera contó que los Bigfoot envejecen lentamente y su tasa de nacimientos es baja. ¿Qué tantos conocimientos habrían tenido los indios sobre estas criaturas antes de la llegada del hombre blanco? Nunca vi nada así en mi vida. Era grande, blanco y esponjoso que estaba de pie en el porche. No le vi el rostro, era más alto que la puerta de 210, salió y mientras estaba en el patio Fulton le disparó con una pistola del 22. Sé que no fallé, pero la criatura ni siquiera vaciló o hizo ruido, simplemente se quedó ahí. Podría haberme matado si hubiera querido. El testimonio que escuchaste fue dado por Charles Fulton y su suegra. El hecho ocurrió una cálida noche de octubre de 1980 en su casa rural de Mason County, Kentucky. Estaban viendo la televisión cuando oyeron un ruido en la puerta trasera. La criatura parecía moverse a cámara lenta y parecía inmune a las balas. La historia le trajo una publicidad no deseada a Fulton, quien era acosado por periodistas, y como es de esperar, ridiculizado y llamado mentiroso. Pese a todo, siempre se mantuvo firme. No me importa si la gente cree o no, yo sé lo que vi. Dejé de beber hace 15 años y no tomo pastillas. Lugar: Bosque Nacional Umatilla, área de Walla Walla. Hora y fecha: 11:30 de la mañana, 10 de junio de 1982. Testigo: Paul Freeman, patrullero forestal. Era una mañana hermosa. Estaba cerca del perímetro de las aguas. Salí del auto porque vi alces y quería saber si tenían crías. Subí por un espolón. De pronto, vi saltar algo de un talud de unos 3 metros de alto y bajar a la carretera. Le vi al mismo tiempo y él a mí. Se parecía al dibujo del hombre prehistórico que había visto. Era muy velludo, de pelo marrón rojizo, tan espeso que no se podía ver a través de él.
pero en el rostro y pecho era lo bastante ralo para ver la piel de marrón cuero. Estaba a unos 60 metros, me quedé mirándole y él a mí. Podía oír su respiración fuerte, como si hubiera corrido y vi que se movían los músculos del estómago. Yo estaba asustado y empecé a retroceder. A él se le encresparon los pelos del cuello y los hombros, como un perro que quiere asustar a alguien. Cuando vio que no me acercaba, se dio la vuelta y se alejó por la carretera. Freeman mide 1,90 y pesa 120 kilos. El Bigfoot tenía 60 centímetros más y era muy pesado. He trabajado en los bosques desde hace años y nunca vi nada así. Gracias a la ayuda de unos colegas, Freeman pudo sacar unos moldes de huellas, 21 en total de 35 centímetros cada una. El Dr. Grover Krantz, profesor de antropología de Washington State University, estudió huellas de Bigfoot y quedó muy impresionado. Creo que es la mejor serie de huellas de Sasquatch que se ha obtenido nunca. Y es que se descubrieron esquema de piel, las crestas dermales, esas líneas finas difíciles de falsificar y que demuestran pertenecer a un primate superior, no un mono, no un ser humano. Pertenecen a un primate superior que no existe, por lo que nos enfrentamos a un problema interesante, dijo el Dr. Krantz en una conferencia en la Universidad de Columbia Británica a la International Society of Cryptozoology en octubre de 1982. Ahora vamos a las descripciones de pie grande. Aunque parece siempre las mismas, hay testimonios que ofrecen algunas diferencias. Primero, la altura. La media ronda entre los 1,8-2,4 metros, pero ocasionalmente se reportan alturas de 3, 3,6 e increíblemente 4,5 metros de alto. Lo más probable es que estas medidas sean confusas o exageradas gracias a la excitación del testigo. Pero hay ocasiones en las que se ha podido precisar la altura de estos pies grandes extraordinariamente altos. Por ejemplo, en 1965, dos exploradores que estaban cerca de Pitt Lake, Columbia Británica, Canadá, hallaron huellas de 60 centímetros de largo. Las siguieron y llegaron a una colina donde vieron a una criatura que les observaba. Usando su conocimiento sobre la altura de los árboles, calcularon la altura del ser, entre 3,6 y 4,2 metros. Y de manera similar, unos trabajadores de la construcción de la presa Big Horn, Alberta, Canadá, descubrieron a un misterioso visitante que los observó por media hora. Cuando se fue, unos trabajadores fueron al área donde el ser había estado. Los que se quedaron en el puesto de observación vieron que sus compañeros medían 3 veces menos que la criatura. Haciendo el cálculo, la criatura medía entre 3,6 y 4,5 metros de alto o incluso más. Este hecho ocurrió en 1969. Pero más raro son los Bigfoots pequeños. En julio de 1955, cerca de Edison, Georgia, se reportó un hombrecillo gris, peludo y desnudo. Mientras segaba alfalfa, el mozo de labranza Tang King fue el primero en verlo. Mediría 1 metro de alto y caminaba erguido. Se hallaron huellas del tamaño de una mano con 4 garras vueltas hacia afuera. En los días siguientes, una madre y su hija vieron al pequeño ser. En septiembre de 1979, 3 chicos vieron en varias ocasiones a una criatura peluda entre 70 y 90 centímetros de alto. Parecía un mono de color marrón, orejas grandes y sin cola. Corría rápidamente en 2 piernas. Lo curioso es que los primeros informes de Bigfoot de 1830 hablan de niños salvajes y peludos que llegaban a medir 1,20 de alto. Ahora hablemos del pelo. Se han reportado de diferentes tonalidades, entre los que se encuentran rojo, rojo negruzco, marrón, marrón rojizo, castaño claro, castaño oscuro, gris azulado, gris blancuzco, blanco plateado, tostado, color cervato, entre muchos más. En otras ocasiones se reportan pies grandes con collarín o crines rubias, como por ejemplo el gorila de Traverse Pine Labrador 1913. Tenía una cresta de pelo blanco en la parte superior de la cabeza. Un pie grande llamado Yellow Top, visto en Cobalt, Ontario, en 1923 y 1946, tenía una crin clara. El largo del pelo también varía. Normalmente es corto, pero en ocasiones es largo.
Por lo regular, el pelo de la cabeza es el más largo de todo el cuerpo. Pocas personas han tocado un Sasquatch, pero Tina Barón, de 13 años, es una de ellas. Su familia vivía en una granja en Brockway Township, Michigan. Eran asustados por una criatura en noviembre de 1981. Rondaba los alrededores y producía unos agudos gritos. Una noche, Tina y Roxanne, de 12 años, fueron a tranquilizar a los caballos en el establo. Al buscar el interruptor de la luz, Tina tocó una piel. Al principio creí que era una cabra, por lo que me quité el guante para tocar otra vez. Con ojos rojos brillantes, no era una cabra. Medía 60 centímetros más que las niñas. Su pelaje tenía un espesor de 2,5 metros y estaba enmarañado y sucio. La madre de Tina no creía que su hija había tocado un pie grande, pues 2 años antes un oso se había escapado de una residencia cercana. Era agosto de 1970, cerca de North Bonneville, estado de Washington, y mientras Louise Baxter comprobaba las llantas de su auto, era observada por un pie grande. Era de día y aunque estaba aterrada, la criatura era de color coco y estaba desarreglada y sucia. Tenía un gran puño en su boca que se hallaba parcialmente abierta y vio una hilera de dientes blancos, cuadrados y grandes. La cabeza era grande y parecía asentada sobre los hombros. Las orejas no eran visibles por el pelo largo que tenía. Me pareció que en la cabeza el pelo tenía unos 5 centímetros de largo. Poseía una barbilla sobresaliente y la frente hacia atrás. La nariz y el labio superior tenían menos pelo, y la primera era ancha y con grandes ventanas. Lo que escuchaste es una de las descripciones más detalladas del rostro y cabeza de pie grande. Parece que tienen un rostro plano, nariz grande y chata, entrecejo fuerte y un cuello corto o sin cuello, fuerte entrecejo y labios protuberantes. La cabeza en punta es otro rasgo. El 13 de enero de 1980, 2 hombres que conducían cerca de Edgewood, Iowa, vieron a un pie grande que medía 2,1 metros de alto, pecho grande, brazos muy largos y una especie de coronilla de pelo puntiaguda o hueso en la parte superior de la cabeza con un pelo que le llegaba hasta los hombros. La cresta se encuentra en los gorilas y orangutanes machos. Su función es proporcionar un área suplementaria de unión a los fuertes músculos mandibulares. Raramente esto se ve en las hembras y sin embargo, en la filmación Patterson se puede observar la cresta en lo que sería una pie grande hembra. Rojos y brillantes, así se describen siempre los ojos. En otros informes se habla de color gris, amarillos, ámbar, blanco y negro. En cuanto al cuerpo, es pesado y de hombros anchos, siempre recto o ligeramente inclinado. Los genitales masculinos apenas se notan, pero sí los pechos de las hembras. Charles Jackson y su hijo contemplaban una hoguera en su granja cercana a Oroville, California, el 12 de julio de 1969. Oyeron un ruido atrás de ellos y al voltear se encontraron con una criatura de 2,4 metros de alto. Tenía un aspecto burlón, un poco de asombro al principio, como si se preguntara ¿qué estábamos haciendo? Posteriormente pensé que debía haber estado antes cerca del hombre. No se sentía alarmada ante nosotros. Como era de esperar, los testigos estaban aterrados y corrieron hacia la casa, junto con los perros. El señor Jackson dio un relato completo al investigador René Dunningen, quien quedó muy impresionado por la historia. Era hombre y mono al mismo tiempo. Tenía las piernas largas. Estaba erguido y cuando se alejó caminando, oscilaba los brazos como un ser humano. El área del pecho y el rostro estaban casi desprovistos de pelo. Sus palmas eran más claras, casi amarillentas. De hombro a hombro tenía entre 0,91 y 2 metros con enormes músculos y sin cuello. Sus brazos eran enormes, muy musculosos y con dedos largos. Tenía unos pechos grandes y planos que colgaban hasta la zona del ombligo. El pelo en la cabeza era como el de una mujer que no se lo hubiera lavado en meses. Era ligeramente gris y parecía tener barro. Sus pies medían unos 35-38 centímetros de largo y eran muy anchos y largos.
Ahora hablemos de unos avistamientos que son muy extraños, incluso para el tema que tratamos. Y es que parece ser que hay Bigfoots con cola. Dos granjeros de Albany, Kentucky, vieron varias veces un pie grande con cola en otoño de 1973. Era larga y poblada, igual que el que se vio en Manquam, Columbia Británica, en junio de 1969. Ambas criaturas dejaron un rastro donde se aprecia 3 dedos. En otras ocasiones se han visto andar a 4 patas. Los informes proceden de Labrador, 1913, Ohio, 1964, 1968 e Indiana, 1962, 1972. Hay reportes donde al Bigfoot se le aprecia orejas puntiagudas, brillo verdoso, cuernos, sin brazos, cabeza más grande que el cuerpo, colmillos y 3 piernas, probablemente producidas por el miedo y confusiones del testigo. Si bien las descripciones pueden variar ligeramente, algo en lo que están de acuerdo los testigos es el olor. He aquí algunas declaraciones. El olor era indescriptible, verdaderamente vomitivo, como algo ha muerto. Malad, Idaho, agosto de 1980. Como axila sin lavar. Blackfoot Reservoir, Idaho, julio de 1980. Como un pozo negro abierto. Northwest River Park, Virginia, junio de 1981. Un olor a cloaca más fuerte que el de los cerdos. Boise, Oklahoma, principios de 1982. Huele como una piel de oso medio podrida. Mount Shasta, California, septiembre de 1976. Fétido y vomitivo, como una combinación de carne y verduras pudriéndose. Sharpsville, Indiana, junio-julio 1971. Como un perro que no se ha bañado en un año y de repente se moja con la lluvia. Tavernier, Florida, julio de 1977. John Green, investigador canadiense, afirma que solo el 5,6% de informes hablan del olor. Si es tan penetrante, obviamente el olor no se podría olvidar. Así que se han propuesto como explicaciones que el olor es producto de que la criatura buscaba en la basura, andaba en las cloacas o husmeaba entre cadáveres en descomposición, y se propone que los pies grandes tengan glándulas que usen como defensa, igual que los zorrillos, aunque Sasquatch no es el humanoide con olor más fuerte. Aparte de los videos y fotografías, como evidencia, hay grabaciones de los rugidos o vocalizaciones del Bigfoot, pelaje que ha sido analizado con resultados confusos y las cientos de huellas de las que se han tomado moldes. Y si bien ha habido fraudes, el detective Jimmy Chilton de Texas, experto en huellas digitales, descubrió crestas dérmicas que son equivalentes a huellas digitales en humanos, así como cicatrices que son difíciles de falsificar. Si es un fraude, entonces el responsable tiene mucho tiempo libre como para agregar estos detalles y engañar a un experto en huellas digitales. Como pudiste escuchar, Pie Grande es uno de los criptidos o monstruos más conocidos y mejor descritos, más que el Yeti y el monstruo del lago Ness. Pero hoy con la tecnología se podría resolver este misterio, pero con un mundo sobrepoblado, ruidoso y cada vez más frío, lo mejor es que Sasquatch se quede como una leyenda para que viva por siempre. Si te gustó el video, puedes ayudarme con un like, compartiéndolo o suscribiéndote al canal. Cualquiera de esas cosas me ayudaría. Para el próximo video te hablaré de un caso que dio mucho de qué hablar, el hombre de Minnesota. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.